Otro de los encuentros a solas más que interesantes que tienen que ver con quienes llevan nuestro destino adelante, funcionarios, pero desde otro punto de vista nos encontramos ahora con Sebastián Evi, que le agradecemos la amabilidad, la gentileza de haberse venido hasta acá en una jornada hermosa y como para arrancar suavemente, así, y para descubrir un perfil, lo que tiene que ver con otra persona, con la persona misma, con la esencia, te pregunto, así de simple y vos lo vas a desarrollar. Te pregunto, primero te agradezco la amabilidad de venir, te digo buenas tardes y te pregunto por los perros. Gracias a vos, Luis, la verdad que siempre sos muy amable. Y arrancamos a Roy. Seguramente debe tener que ver con cosas de tu vida, ¿no? Sí. Con sentimientos muy especiales, ¿no? Sí, siempre de chiquito me gustaron los animales. Tenía como una fantasía muy de pequeña, ahora que me lo decís, y me estoy acordando realmente. Siempre fantaseaba con ser biólogo o algo de eso de chico. O sea que mi vinculación con los animales fue siempre muy profunda. Y con el paso del tiempo me empezó a quedar muy claro que los animales que me gustaban eran los perros. Y por esas cosas de la vida me estás haciendo recordar. Ahí vamos, ese es el camino. En un momento determinado mi deseo era tener un ovejero alemán. Me gustaban los ovejeros alemanes. Yo vivía en Mar del Plata. Tenía un vivero en Mar del Plata. ¿Ves? Entonces salía a repartir la producción que nosotros hacíamos con mi viejo. Y llevaba a Camet, al Parque Camet, uno de los cachorros que me había comprado, a lo de un adiestrador, que se dedicaba pura y exclusivamente al ovejerismo, es decir, al trabajo con ovejeros alemanes. Y hicimos una amistad con esta persona y al tiempo ya estaba aprendiendo el oficio de ser adiestrador canino. ¿Sos adiestrador? Sí, trabajé. Y trabajaba con él y hacíamos algo que se llamaba de figurante. El figurante es aquel que se pone el equipo, la manga y todo el equipo de protección para que el perro ataque y vos hagas de agresor, lo que hace que el perro, bueno, lleve adelante todo un ejercicio de defensa y demás. Eran perros seleccionados, en realidad perros que tenían que dar un examen en la organización que nuclea a los ovejeros alemanes. Y aprendí algo que me gustaba mucho y al tiempo cuando me vengo a vivir a Necochea ya estaba vinculado con algunos clientes de aquel muchacho que obviamente estaban radicados acá en Necochea y llevaban sus perros a preparar para dar el examen. Y trabajé un tiempo con esas personas de acá de Necochea hasta que conozco a Martín Guzmán, un amigo que hoy se dedica al culturismo, que me enseñó a presentar en exposiciones a todas las razas, digamos, para la Federación Sinológica Argentina. Es decir, salgo de mi núcleo de ovejerista y me engancho con todas las razas. ¿Con todas? Con todas, sí. Entonces presentábamos en exposiciones a nivel regional y nacional. Una vez nos tocó presentar en una mundial que se hizo en Costa Salguero, como los mundiales de fútbol. Cada tanto se hace. Tiene una mascota en Costa Salguero, la habitual. Bueno, pero ahí era una exposición internacional, mundial. Y teníamos clientes de acá en Necochea, clientes que habían apostado mucho, que habían comprado buenos perros y que nosotros se los presentábamos en exposición. Así que después lo que empezó siendo un hobby terminó siendo un trabajo para mí porque lo elegí como tal, ¿no? ¿Qué razas era preponderante o la que más allá del ovejero alemán, ¿no? que tiene un amor especial, ¿no? Como mi origen tiene que ver con el adiestramiento y los perros de guardia y demás, siempre me gustaron los perros que se llaman perros de trabajo. Los que, según la Federación Sinológica Argentina, estarían nucleados en el grupo 2. Perros grandotes, perros pesados, hay de todo ahí. Yo después me incliné mucho al Rottweiler, era un fanático del Rottweiler, tuve unos cuantos en mi casa. Schnauzer gigante. Todo lo que era grande. Dogo argentino, pitbull. Hoy por hoy, ¿seguís teniendo? Ahora me quedó un dogo argentino. El lindo animal. Criadero ya no. No. Intenté hacer un criadero con Rottweiler y no me fue muy bien. Y después el trabajo, la militancia política. Y se alejó del adiestramiento. Me alejó mucho, sí. Sí, porque ahí ya dejé la vida.
En lo que tiene que ver con alguna anécdota que te haya quedado por ahí de Costa Salguero, por ahí de la vida habitual, por ahí de Capaz de Mar del Plata con los animales, que aquel que los quiere y todo tiene algo muy especial, ¿no? ¿Cuál es el primero que llega a tu cabeza? ¿Cuál es tu primera anécdota de ese momento? De esos perros, el perro que le compramos a un amigo, Tomás González, él compra el primer Bull Mastiff. Él quería una raza de esas características. Nosotros le sugerimos con Martín el Bull Mastiff, porque entendíamos que a él le podía llegar a gustar ese perro. Y hicimos la vinculación comercial y yo le fui a elegir un cachorro a Escobar. El primer cachorro que lo fui a comprar yo. Me dio el dinero en patacones, me acuerdo. Patacones. Y trajimos un perro que nos salió 1500 patacones. Cash. Ese perro después se ganó todo. O sea que la elección fue la correcta. Sí, se ganó todo. A nivel, a títulos nacionales, se ganó todo. ¿Cómo se hace para tener el ojo conocedor, para elegir un perro de una raza determinada? En caso yo te consultara ahora que como era Sebastián, tengo estas características, ¿cuál es el perro acorde a mi necesidad, ¿no? A la necesidad de cliente, digamos? Yo no lo digo, lo dice prácticamente la federación, y aquellos que están vinculados al tema terminan sabiendo que cada perro pertenece a un grupo y que cada grupo responde a un objetivo. Cada raza está criada, inventada si querés, con un propósito. Si vos te compras un perro cuyo propósito es la cacería, si vos lo llevas al fondo de tu casa, es muy probable que el perro se sienta incómodo, porque por sí mismo su naturaleza es, por ejemplo, salir a correr, andar o morder. Sí. Depende de la característica. Un dogo argentino como el que yo tengo en mi casa tiene por objetivo, según el criador que fue Antonio Nores Martínez, la caza mayor, de la puma y del jabalí. Y después es habitual que esa gente, que esos perros mucha gente los quiera como guardianes. Pero si bien es un perro que sirve para la guardia, no es el objetivo inicial por el cual fue criado, digamos. Entonces después vienen los problemas, porque quien no tiene buena mano o no tiene el carácter suficiente como para poder manejar un perro de eso, bueno, ahí están los problemas, ¿no? Es una pregunta más que obvia, más que conocida, pero tiene que ver con otra faceta y mirá qué interesante por qué lado vamos, ¿no? El Rottweiler, una de las razas que según dicen todos más peligrosos o que tiene que ver con algunos hechos de mordidas y de lastimar a chicos, todo. Eso va en el temperamento del animal, va en la crianza, ¿en qué va la agresividad o no que pueda tener uno de estos perros de gran porte? Según dicen algunas estadísticas, yo ya no las recuerdo porque ahora no me pongo a leerlas, ¿no? Pero en su momento, respondiendo a este tipo de prejuicios, no, la mayoría de los perros que muerden no son perros de raza, básicamente. Son los perros que andan sueltos o los perros que están mal cuidados o mal educados, digamos, ¿no? La diferencia es que un Rottweiler, que es un boyero muy pesado, de gran porte, produce una lesión mucho más grave que un perro, que un labrador, por decirte. Que también un labrador muerde, también muerde un Golden Retriever. Pero la diferencia está en eso, ¿no? En el poder de la mandíbula y la musculación que tiene un perro de esas características. Seguro. En las lesiones. Pero bueno, ese tipo de razas tienen que estar en manos muy prudentes, ¿no? Realmente hicimos una pequeña reseña en sí. Algo que era distinto, ¿no? Y ahora volvemos, retomamos sobre el camino andado y te pregunto por la militancia, ¿por qué no? De tanto tiempo, sos una persona joven, con una gran experiencia en lo que tiene que ver con política, y uno de los referentes que hoy queda se puede decir el nuevo radicalismo, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Porque hoy por hoy, más allá del otro día, le pregunté a alguien y se enojó cuando le dije, surge una imagen de Cobos, de Ernesto Sanz, que fue mencionando, ¿no? Margarita Stolbizer, mencioné el Intia Carrillo, me dijo, no, Margarita Stolbizer no. Digo, bueno, pero son las figuras radicales que hasta el momento están, independientemente que se vieran o no. Y hoy por hoy, ¿cómo es esto? ¿Es un nuevo radicalismo? ¿Es el radicalismo centenario? ¿Son los nuevos referentes? ¿Cómo es todo esto? Arranco por lo que... Arrancá por la militancia. Dijiste. Yo empiezo muy joven en la militancia partidaria. Creo que tenía más o menos 15, 16 años, cuando en la secundaria yo hice el ciclo superior en la Escuela Técnica General Mariano Necochea, donde me recibo de maestro mayor de obras. ¿El querido industrial? En el industrial. Yo arranqué en cuarto año ahí. Hice cuarto, quinto y sexto. En cuarto año me toca de profesor
de educación cívica, se llamaba en aquel momento, Pedro Ascoiti. En ese momento, Pedro Ascoiti era candidato a diputado provincial por primera vez y me cautivó. Yo venía de estudiar en Buenos Aires, en el conurbano, el ciclo básico, hasta tercer año yo lo hice en Buenos Aires y allá se vivía muy fuerte el retorno de la democracia, porque yo justo empiezo en el año 83 la secundaria. Y lo primero que sucede en cuanto a la vida política dentro de una institución educativa como un colegio secundario tenía que ver con la conformación de los centros de estudiantes. Y yo me engancho fuertemente con esa idea, me gusta muchísimo y me pongo a trabajar en ese sentido. Cuando llego a Necochea también tenía ganas de hacer lo mismo. Lo puedo hacer, pero bueno, atravesado por esta figura que para mí era atípico, porque nunca había conocido a una figura así relevante, digamos, que tenga aspiraciones en ese momento, por ejemplo, a ser diputado provincial. Nunca tuve al lado a un dirigente de esas características. Y me recontraenganché. Aparecí en el comité. Ascoiti seduce a muchos jóvenes en ese momento que terminamos afiliándonos a la Unión Cívica Radical cuando teníamos 18 años. O sea que arrancamos con menos edad que esto. Aparecemos en el comité y había por aquel entonces una organización que se llamaba Franja Morada Secundarios. Y de ahí abrevaron muchos amigos. Fernando Boom, que después fue funcionario, concejal. Diego Sarsósimo, que también fue funcionario público. Carola Bertoldi. Verónica Bracone, que tiene un medio de comunicación. Éramos unos cuantos por entonces. Y la verdad que nos pasó de todo, porque militar a esa edad tan temprana hace que uno, todo aquello que lo motivaba a militar, o las causas que le dieron origen al partido, se hicieran eco, ¿no? en la vida cotidiana. Es decir, todo lo que habíamos aprendido lo vivíamos en el accionar cotidiano, digamos. Sí, sí. Y bueno, ahí empezó el radicalismo para mí. Y después con el tiempo, bueno, lo que sucede es que empiezo a militar en la Juventud Radical. Me toca ser presidente en 2 periodos. Parece algo sencillo, pero para mí eso es muy significativo porque en el radicalismo, al ser una estructura orgánica, para llegar a ser presidente de la juventud vos tenés que atravesar una elección interna. Tenés que agarrar un padrón, ir a visitar a los afiliados, lograr que ellos se movilicen. Y como yo respondía a un sector interno, por militar con Ascoiti, por ejemplo, en ese momento era la Junta Coordinadora Nacional, que después se transforma en la Corriente de Opinión Nacional, cuyo líder máximo era Federico Storani. Y por otro lado, Verónica Bracone también era una de las dirigentes juveniles con la que me toca confrontar por la conducción de la Juventud Radical. Y lo hice por 2 periodos. Cuando yo termino la Juventud Radical ya tenía como 30 años y sucede algo inédito para los radicales, que es que en el año 2003 se consagra un intendente radical Acá, en Necochea, que es Daniel Molina. En el año 2003 yo termino mi gestión como dirigente juvenil y a través de un consenso de militantes radicales me toca ser presidente del radicalismo de mayores. Bueno, y ahí no paré nunca más. Después la diferencia, obviamente, que hubo, que tuvieron mucho que ver con nuestra incidencia en el gobierno. La experiencia del gobierno generó, obviamente, otra dimensión de lo político, otra dimensión de la militancia, porque una cosa es hacerlo fuera del poder y otra es estando adentro, ¿no? Pero ser partícipe. Ahí se visualizan otras cosas, se viven otras cosas, se comparten otras experiencias, se compite. Y nos tocó competir y nos pasó de todo ahí. Y a todo esto el radicalismo también se iba degradando como estructura tradicional con el paso de los años. 2001 fue el quiebre con la alianza, digamos, ¿no? En ese contexto nosotros pudimos preparar un candidato como Molina y aún así ganar, ¿no? Como pasó en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Por eso cuando el radicalismo se debilita a nivel nacional, no es tan así en algunas provincias ni tampoco en algunos municipios, ¿no? Necochea, bueno, un caso típico. Y bueno, y ahí
ahí tuvimos una dimensión diferente de lo que fue la militancia política. En el año 2005 soy concejal, porque antes de eso me tocó ser funcionario de Molina, fui director de la juventud, pero ya teníamos diferencias. Era un poco raro porque al ser presidente del comité, yo era autoridad partidaria, entonces lo que decía o lo que pensaba lo tenía que decir, entonces a veces teníamos algunas diferencias, generaban algunas colisiones con los referentes del gobierno municipal. Entonces dije, bueno, no está bien esto de ser funcionario de un intendente y hacerle algunos cuestionamientos. Tengo que seguir adentro de esta estructura, pero lo voy a hacer desde otro lugar. ¿Te parece si vamos a espaciar un poco y quedamos ahí, ¿no? Sí, dale. Quedamos en la parte de, entre comillas, para titularlo, del conflicto interno dentro del radicalismo, de lo que significaba el radicalismo como gobierno a nivel local, con un Sebastián Evi joven, pero ya firme, con una carrera fuerte. Lo demás, que ahora seguro que lo mejor lo tenés ahora en la otra. Un quiebre, quizás, por decirlo de alguna manera, en lo que era el radicalismo de aquel momento, llevaba a quien, como lo venía contando, para poner en auto y arrancar la segunda parte como corresponde, 2 veces presidente de la juventud, una vez presidente de los grandes, como se dice actualmente, ya jugaba en la Liga Mayor, ya funcionario, y caminó a una concejalía, y ahí cómo se quedó, cómo se dirime todo, cómo se decide todo. Ahí fue interesante porque yo seguía siempre manteniendo mi espacio de pertenencia. Una de las diferencias que yo tenía con Daniel, a quien reivindico, ¿no? Sí, por su gestión como intendente y demás, tiene que ver con la lógica interna del partido político, no hay ninguna diferencia personal, ni mucho menos, yo lo aprecio mucho a Daniel. Pero tenía que ver con eso, que la mayoría habíamos llegado desde la corriente de opinión nacional, de nuestro espacio que lideraba Perico Ascoiti. Y después eso implosionó, cada uno tomó su camino, la mayoría adhirió al armado que el propio intendente hizo en ese momento, dejando de lado su pertenencia tradicional. Algunos que empezamos muy de chicos, esas cosas nos afectaban, no lo veíamos como algo positivo. Pero fue mutando toda la vida política en la Argentina, los partidos tradicionales empezaron a tener otra característica. Por esa época, ¿no? Claro, por esa época. Porque yo recuerdo, por ejemplo, lo decíamos, tenemos 2 años de diferencia de edad, y recuerdo un franja morada muy fuerte en las universidades, en los terciarios, que hablaba justo de una línea en el bloque anterior de lo que es franja morada secundaria, ¿no? Y una fuerte pertenencia de franja morada, una lucha en la coordinadora, tantas cosas dentro del radicalismo que lo hacían en aquel momento interesante, ¿no? Sin duda la imagen del doctor Alfonsín, padre, era una imagen muy fuerte para aquellos radicales y los no también. Por el año 2001 yo creo que empieza la crisis más grande, ¿no? Ahí, claro, eso con la Alianza, la salida de Storani, nuestro referente, que en ese momento también fue ministro del Interior, ¿no? Se retira cuando claramente nosotros ya sentíamos que las banderas tradicionales del radicalismo no se veían representadas bajo ningún punto de vista, con un gobierno que tendía a ser prácticamente neoliberal, ¿no? Con la figura hasta de Caballo en el gobierno. Y después de eso no pudimos levantarnos nunca más, creo yo. Hubo intentos, sí, obviamente, porque en esencia siempre creímos que el radicalismo era y es necesario, sobre todo porque cuando se corrompe de una sociedad, sobre todo quienes dirigen un país, la política termina siendo beneficio para unos pocos y no para las grandes mayorías, es donde el radicalismo cobra verdaderamente sentido, ¿no? Entre otras cosas. Y ahí es como que empieza también a decaer, ¿no? Y en ese contexto, nosotros, bueno, consagramos este gobierno a nivel local. Yo soy concejal en el año 2005. En el año 2007 me toca presidir el Consejo Deliberante, porque entre los movimientos que se producen naturalmente en una administración local, uno de los movimientos fue el de Mario Díez, que por entonces era
concejal y fue convocado nuevamente a cubrir la Secretaría de Gobierno. Entonces yo cubro la presidencia del Consejo Deliberante, una experiencia muy interesante porque ahí es donde yo tengo la posibilidad de tener un vínculo con los otros partidos, básicamente, con las representaciones de los distintos concejales. Y yo quise ser muy cauteloso con esto, ¿no? Y muy cuidadoso. De hecho, me parecía que la figura de la presidencia tiene que ser muy institucional, que no puede representar solamente a una facción o a un sector político, y que debe ser respetuoso de cada una de estas representaciones. Y creo que lo cumplí de algún modo, porque hoy me lo dicen aquellos concejales que atravesaron ese mandato conmigo en aquel entonces. Había una mayoría radical por aquellos tiempos, ¿no? Creo que sí, sí. Una mayoría. Te pregunto lo que tiene que ver justamente con una. Fíjate que vamos haciendo mucha historia, ¿no? ¿A qué se puede atribuir, por ejemplo, allá por los años 30, referente, hablemos de casos específicos, ¿no? Hipólito Yrigoyen, más acá en el tiempo Arturo Illia, y después el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, quienes mantuvieron su patrimonio, quienes vivieron igual y quienes dejaron una impronta más que importante. En el caso de doctor Illia, pasa que ahora nos acordamos de ese médico rural y de esa figura emblemática y lo comparamos quizás poniendo de un lado al doctor Arturo Illia y de otro lado a José López, o de lado, ¿no? Y tantas cosas por el estilo. Pero otro referente radical es muy vinculado a lo que tiene que ver con la cuestión social, en el tiempo el doctor Raúl Alfonsín y nunca más, y tantas cosas con los derechos humanos, todo. Y el por qué pasa que los gobiernos radicales por ahí no pueden terminar su periodo, a qué se aduce de que hombres honestos y referentes como estos tres que te acabo de nombrar, ¿no? Tenga que pasar tanta vida, tanta historia, incluso 50 años de la muerte de uno de ellos para reconocer la grandeza de la FARC. Lo pregunto como militante, lo pregunto claro. como un tipo de adentro. En lo personal, la admiración por los tres no soy radical, ni converjo en ningún partido, pero la admiración por el doctor Irigoyen o por el doctor Illia o por el doctor Alfonsín es muy grande también, pero entre esas hay comunes denominadores, ¿no? Yo también de la Rúa, pero ya otra cosa. Ya no tengo admiración por de la Rúa. Nosotros les decimos que siempre son, si bien las razones son diferenciales, ¿no? Porque las épocas son distintas, hay como un común denominador que tiene que ver con que el radicalismo, cada vez que le toca gobernar, viene a gobernar por las mayorías y en consecuencia toca los intereses de los sectores privilegiados, ¿no? De algún modo, y aquellos a los que un gobierno democrático no les conviene, básicamente. Democrático en serio, ¿no? Esto quiere decir con representación y respeto por el Parlamento, ¿no? Por el Congreso, en nuestro país. Por el respeto al Poder Judicial, a la división de poderes, básicamente, ¿no? Que debería ser siempre. Cuando un gobierno es extremadamente constitucional y respetuoso de las leyes, necesariamente va a tocar los intereses del privilegio y cada vez que lo hace, estos van a responder de algún modo u otro, ¿no? Y siempre respondieron de la peor manera en Argentina. Y siempre obviamente encuentran aliados en alguna otra fuerza política que viene a ser consecuente con eso y obviamente a tratar de instalar su gobierno. Así que sistemáticamente nos pasó a nosotros en cada gobierno del radicalismo, sobre todo en los más populares. Si yo te digo ahora palabras más, palabras menos, en lo que tiene que ver con una frase, ¿no? Para descubrir tu ADN radical. Si yo te digo un viejo adversario viene a despedir a un viejo amigo, ¿no? Creo que al menos en el siglo XX, porque no el XIX, una de las frases más fuertes que se puede haber escuchado a aquellos jóvenes cuando caminamos el camino de la democracia, ver a un doctor Balbín que soñó junto a quien fuera el general Juan Domingo Perón una Argentina unida, ¿no? Y nuestro rostro de intereses. ¿Qué significa esa frase en tu cotidiano como militante? ¿Qué significa la figura también de otro de los emblemáticos radicales de la democracia fuerte, ¿no? Que tuvo el radicalismo? En principio la posibilidad del encuentro, ¿no? Digo yo, la posibilidad de que
pensamientos antagónicos de momentos podamos encontrarnos unidos detrás de un mismo objetivo. En ese momento era el país, la nación misma. Y eso se traslada a lo cotidiano, claro, una forma de proceder, ¿no? De concebir incluso la política. Yo no soy antiperonista bajo ningún punto de vista. De hecho, siempre observé con mucha atención la forma en que el peronismo se relaciona con el poder. Y hay que aprender bastante de ellos, en algún sentido. Y hay referentes políticos que, tienen mucho peso y han venido a hacer historia y su paso no parece pasar inadvertido bajo ningún punto de vista. Y en Necochea es lo mismo. Decía yo, y cuando me tocó ser presidente del consejo, fui muy respetuoso porque incluso también podía aprender, ¿no?, de cada uno de aquellos concejales que provenían de distintas fuerzas. Y el peronismo es más que interesante en todo esto. Un peronismo que en Necochea estuvo marcado y sigue estando marcado por la figura de Jerónimo Venegas, a quien yo dije hace mucho tiempo, y esto me generó una fuerte discusión puertas adentro del radicalismo, porque yo decía que para mí era el dirigente más importante que tenía la ciudad por aquel entonces. Hoy sigo sosteniendo lo mismo. Obviamente que acá aparecen nuevos actores que vienen a instaurar de algún modo legítimo, ¿no?, una manera diferente de hacer política, y política mucho más renovada, como es el propio Facundo López. Yo creo que Facundo no viene solamente a cumplir con un turno gubernativo, yo creo que viene a transformar fuertemente la ciudad de Necochea. Y esto es transformar la forma de pensar incluso de sus ciudadanos. Pero sí yo reivindico a actores que han incidido e inciden fuertemente. Yo cuando dije esto no me equivocaba, de hecho, porque decía que tenía mucho peso y su trascendencia era muy mayor, y de hecho mirá que terminó, ¿no?, siendo uno de los socios del Frente Cambiemos. Nos guste o no nos guste, ¿no? Así, digamos, apartándome de esa visión, digamos, embanderada. Yo lo digo objetivamente. Yo creo que es innegable que la presencia de Venegas ha calado fuertemente en la ciudad de Necochea, sin lugar a dudas. Ya, lo conversábamos habitualmente en ese sillón, pasaron referentes del veneguismo de antaño, caso Antonio Pereira, o caso el actual diputado Roberto Rago, o tantos otros que por ahí de repente dejaban en sus consideraciones, en lo que queda grabado todo, que en la ciudad de Necochea y de Quequén no era tan valorada y vista la figura de Venegas, por propios y ajenos. Sin embargo, fíjate, en una charla abierta de todo, y esto seguramente se va a ir levantando y traerá sus comentarios a favor y en contra, ¿no? Lo que has dicho, como un radical de onda cepa, un hombre referente, hace mención a lo que tiene que ver a través de esta frase que dijimos, ¿no?, de respetar al adversario de alguna manera, ¿no? Estoy hablando de dos figuras que vienen del peronismo, sí, innegable, ¿no? Esto, tanto Venegas como Facundo López son de militancia peronista. Sin embargo, hay mucho por aprender y mucho por compartir. El hecho de que yo hoy esté incluido dentro del formato de gobierno de Facundo implica que creo en él, básicamente, ¿no? No es una conveniencia personal lo que me motiva hoy por hoy, porque de hecho, si yo hubiera capitalizado algo que tenga que ver con beneficios personales, nunca me hubiera apartado del gobierno de Daniel Molina cuando él estaba en su mejor momento. Sin embargo, cuando a mí me parecía que hay cosas que no estaban bien hechas, había que expresarlas, manifestarlas, y si había que plantar banderas frente a algo que no nos parecía, había que hacerlo. Y eso me costó salir de gobierno en el año 2009 cuando terminó mi concejalía. Es decir, la conveniencia personal no fue algo que yo siempre supe capitalizar bajo ningún punto de vista, ¿no? Son otros móviles los que a mí me motivan a militar. Por eso reivindico a estas personalidades que, más allá de las diferencias que uno pueda llegar a tener, es indudable que vienen a hacer historia, ¿no?, por lo menos en el contexto local. Con respecto a un movimiento importante dentro del radicalismo y un movimiento popular y la buena llegada popular que tenés, espero que haga una pregunta concreta, la respuesta sea concreta y no como muchos que se van por un lado o por el otro. Camino al 2019 con una estructura partidaria dentro de lo que fue el radicalismo o un frente vecinal, porque no, como hay radicales que lo han hecho también. ¿Se podría pensar en un Sebastián Evi candidato a intendente? Porque no, dentro de una parte fuerte, dentro de una buena gestión, que esta gestión como funcionario sea buena,
lo tenés pensado, hay un grupo de gente que te apoya, hay un grupo de gente que lo quiere, o quizás ya es una alternativa, si no, sigo siendo funcionario, quiero ser concejal, o buscar otra alternativa. Yo te voy a decir algo que vos me vas a saber entender, porque creo que tiene que ver con la edad. Yo, si esto me lo hubieras preguntado hace 3 años o 1 año atrás, quizás yo te hubiera respondido fehacientemente que sí, que aspiraba a todo, porque en realidad, y esto lo dejé bien claro, ¿no?, dentro de las filas del radicalismo, yo competía por todos los espacios, porque estaba convencido que había un choque generacional. Yo me sentía parte de una generación que tenía que irrumpir dentro del esquema de poder tradicional del radicalismo. Si uno pide permiso no llega, porque nadie te lo da. En los partidos tradicionales esto es inviable. Creo que en los partidos jóvenes pasa exactamente lo mismo. Entonces yo me hice eco de esta realidad y siempre dejé bien claro que iba por todo en política, en el mejor de los sentidos, ¿no? ¿Sí? Siempre tuve aspiraciones a dirigir la ciudad. De hecho fui precandidato a intendente compitiendo con el propio Molina. Hoy estoy mucho más tranquilo, estoy mucho más relajado, estoy disfrutando cada cosa que hago, no solamente en el orden político, sino en la vida en general. Disfruto de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, estoy mucho más tranquilo, disfruto incluso de acompañar. Quien milita en política y siempre tiene aspiraciones a dirigente, le es un poco incómodo poder acompañar. Sin embargo, yo ahora estoy mucho más relajado y me siento muy bien en esa posición y me siento representado. Entonces básicamente eso me permite pensar que puedo acompañar. Y esto de acompañar también tiene algo muy interesante, que es estar mucho más relajado con esta ambición personal que a veces nos motiva a ir detrás de un cargo. Yo hoy puedo acompañar tranquilamente desde donde estoy o desde donde el propio Facundo López lo disponga en su momento. Hay un grupo de radicales que también ven la política desde este lugar porque saben bien que una de las cosas que nos condujo al fracaso como partido radical en Necochea tuvo que ver con esto. Buena parte de sus dirigentes repetían únicamente su aspiración de consagrarse en un espacio o en un cargo público. Esto hizo que se descomponga un partido porque había muchas generaciones también detrás que tenían aspiraciones y por estas mezquindades nunca pudieron crecer. Entonces me parece que esto hay que dejarlo un poco de lado y hay que priorizar otras cosas. Y hoy, honestamente te lo digo, estoy disfrutando de acompañar un proceso. Podemos contribuir desde otro lugar y muchos radicales también sienten esto. Y que lo podemos hacer incluso fuera del comité, aunque esto suene un tanto raro. Pero yo lo dejé bien claro, un poco me cansaron las disputas internas. Nosotros veníamos de una representación del radicalismo en Necochea que tenía casi 6 líneas internas y que no nos votaban más de 400 personas en una elección, 500 personas en una elección interna. Esto expresa claramente dónde estamos posicionados, ¿no?, y el grado de representatividad que tenemos en la sociedad. Hay que ser capaces de visualizar eso. Entonces me parece que esto indicaba dejar de lado un poco los egoísmos, las aspiraciones personales y encaminarse detrás del proyecto. Hoy ese proyecto lo está encaminando claramente Facundo López. Entonces, bueno, lo acompañaremos en tanto él siga por este camino, ¿no? Yo creo que, según me marcan del otro lado, que tiene que haber una segunda parte para hablar de lo que tiene que ver con la familia, con tantas cosas, y que seguramente la vamos a hacer. Sacamos los contenidos para que piensen, para que reflexionen y que sientan que si hubiera que titularlo y poner, como se decía antiguamente, un epígrafe, los titulares son uno más importante que el otro y seguramente ustedes que están del otro lado y con los días dando la razón en lo que tiene que ver con un hombre plural que realmente ha dejado titulares interesantísimos para poder debatir, conversar y abrir de estos cuadros políticos que siempre dan ganas de hablar en el pluralismo, la idea. Sebastián, un gran placer y un honor haberte recibido y tener esta charla que seguramente traerá una segunda parte y traerá otras cosas con lo que tiene que ver con un fenómeno que pasó también en otra nota que tuvimos, de que la gente nos acompañó también, ¿no? Así que mil gracias, ya te convoco ahora para una segunda parte con otras cosas, pero ahora creo que es el momento justo para que la gente escuche y reflexione. Te agradezco muchísimo y la verdad que gustoso de acompañarte en cada invitación tuya que siempre es novedosa. Y me parece que eso también tiene que ver con los grandes cambios que se avecinan en la ciudad. Cuando también desde la prensa, desde la actividad que vos desempeñás, se empieza a innovar, yo creo que empiezan a pasar cosas interesantes para nuestra ciudad. Así que bueno,
Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Para pensar, para analizar y para ver. Sebastián Evi en esta primera parte, ¿sí? Mucho de lo que venimos hablando, hablábamos el año pasado, de los cuadros políticos, de no enfrentarnos, de no pelearnos, de tantas cosas más, nos dejó en una representación clarita y a titular de pensar.